sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Es imposible ver a Taekook y no notar cómo siempre terminan juntos, como si les costara mantenerse lejos del otro. Hay momentos en los que incluso los demás tienen que intervenir para apartarlos cuando la cercanía se vuelve demasiado evidente, y terminan rompiendo ciertos patrones interpuestos por la misma empresa. Y a veces sin que te des cuenta, Jungkook se muestra completamente cómodo cuando Taehyun lo abraza o se mantiene más cerca de él que del resto de los chicos. Esto rara vez pasa desapercibido, y suele ser divertido notar la diferencia entre quienes no pueden actuar con disimulo y quienes ya están más que acostumbrados a verlos así. Así que para el episodio especial de Run BTS emitido en 2022, cuando los chicos se encontraban felices de coincidir en el mismo lugar a raíz de saber cuánto se conocían mutuamente, pudimos ver esta misma actitud entre Taehyun y Jungkook, por lo que cuando les indicaron que por favor miraran hacia la cámara para continuar el programa, Taehyun rápidamente se hizo espacio entre Namjoon y Jungkook. Este último pone su mano sobre el hombro de Taehyun y luego lo baja con disimulo. Pero segundos después y con más confianza vuelve a poner su mano en el mismo lugar, y a medida que los chicos siguen discutiendo una pelea pasada entre Jeongi y Namjoon y aquella anécdota de la pelea entre Jungkook y Hobi, Jungkook es más seguro de sí mismo y comienza a tomar más comodidad en el hombro de Taehyun para mantenerlo así de cerca, siendo que ellos después terminan sin ningún tipo de espacio personal entre los dos, cuando los chicos siguen bromeando con aquellas peleas pasadas. Minutos más tarde, en el corte, Taehyun ahora es quien abraza a Jungkook por los hombros y se mantienen de la misma manera. Namjoon dice que la parte más divertida fue cuando algunos de ellos fue Lotte World, diciendo que realmente pensó que nadie iría, a lo que Hobi y Taehyun dijeron que ellos sí estuvieron tentados a ir, pero puedes ver que aún no es capaz de dejar ir a Jungkook. Y aunque Jungkook no ha participado en la conversación, sigue atento a lo que los demás dicen, pero parece que no quiere llamar demasiado la atención. Es por eso que cuando les llaman la atención una vez más y les indican que sería la última ronda, Jungkook está sonriendo hacia Namjoon, pero rápidamente hace caso al llamado, aún bajo el brazo de Taehyun. Namjoon y Hobi se preguntan cómo es que llegaron tan rápido a la última ronda, y para cuando hacen un corte y ahora Namjoon también está siendo abrazado por Taehyun, los tres se quedan cerca y atentos a las explicaciones que le está dando el staff. Namjoon es más inquieto, y por consiguiente, Taehyun solo aparta la mano pero no completamente su brazo. Jungkook sigue sin querer llamar la atención, y aunque los demás están siendo escandalosos por el juego, ellos siguen pareciendo dos estatuas allá atrás, pero continuaron así durante unos minutos más, hasta que finalmente se fueron. Ahora, la razón por la que esta entrevista vino a mi mente cuando decidí mostrarles las razones por las que Taekook siempre busca la manera de estar juntos, o al menos tener cierto contacto con el otro, es porque a raíz de la entrevista que tuvieron en Billboard en la era de Map of the Soul 7 en febrero de 2020, cuando les preguntaron cuál era su letra favorita de las canciones y Taehyun tarareó de manera seria el coro de la canción On, Jungkook lo miró con cierta ternura, y no pudo evitar mirarlo con la sonrisa más sincera del mundo. Y para cuando les preguntaron qué habían aprendido en los últimos 7 años que llevaban juntos, Taehyun se sinceró y dijo que había aprendido la importancia del valor. Aquí, cuando Taehyun dice que solían ser extraños, Jungkook no pudo evitar mirarlo con cierta fijación antes de reírse por lo lindo que Taehyun había sonado. Pero cuando Taehyun comenzó a decir que los chicos se habían convertido en las personas más valiosas de su vida después de vivir con ellos durante 7 u 8 años, Jungkook tampoco pudo evitar volver a mirarlo con todo el cariño que Taehyun se merecía, puesto que a raíz de sus palabras, Jungkook sintió la necesidad de sentirlo más cerca, por lo que no se privó de palmear su muslo y frotar su cuello hasta su espalda, antes de mirarlo con el mismo cariño de siempre. Cuando la entrevistadora les pregunta qué es lo mejor o más increíble que han vivido con sus fans, Jungkook quiso decir algo al respecto, pero en su lugar, Jeongi tomó la palabra y comenzó a expresar lo que sentía por los fans. Pero la razón por la que Jungkook no pudo decir algo más fue porque precisamente en ese momento Taehyun se movió un poco más lejos de él. Jungkook lo miró rápidamente y pareció querer detener la acción de Taehyun colocando una mano sobre su muslo, casi como si estuviera jalándolo hacia sí mismo para evitar que Taehyun se alejara de él. Y a pesar de que Taehyun solo se movió ligeramente para encontrar una posición más cómoda y sin hacer ruido, fue suficiente para que Jungkook lo notara y evitara que se alejara más, haciendo que Taehyun lo mirara con cierta intensidad.
Más tarde, cuando les preguntaron con quién les gustaría colaborar, y Jungkook dijo que le gustaría poder tener una reunión con muchos artistas, Namjoon le preguntó específicamente con quién, y para cuando Jungkook dijo que cualquiera era bienvenido, Taehyung pareció tener una especie de ternura por Jungkook, que terminó pellizcando sus costillas. Él se saltó un poco sobre su asiento, y cuando Jungkook se rió de todo tímido, Taehyung tampoco pudo evitar sonreír por lo bonito que estaba haciendo Jungkook. Después simplemente se mantuvieron jugando entre sí. Taehyung quería quitarle la liga a Jungkook y este lo alejó con una pequeña sonrisa. Había cierta necesidad por mantener el contacto entre los dos. Taehyung podía poner su mano alrededor de él y eso bastaría para calmar lo que ambos querían. Otras veces podía ser más intenso y envolver completamente a Jungkook. Cuando llegó la letra J para darle significado, Jungkook dijo que era por JK, y a pesar de lo inquieto que estaba, Taehyung tampoco lo dejó ir. Él incluso podía moverse al mismo ritmo si es que era necesario. Y cuando fue el turno de la letra B, y Jungkook dijo en voz alta que era por Taehyung, esta vez su mano terminó en él. Pero lo extraño de cuando Taehyung volvió a poner una mano sobre sus hombros y ambos se miraron ligeramente mientras Jungkook contestaba una de las preguntas, fue cuando Jungkook pareció pensar en devolver el afecto que había estado recibiendo. Así que cuando Jungkook miró el muslo de Taehyung y llevó una mano hasta ese lugar para apretarlo, graciosamente Taehyung lo alejó rápidamente, y ambos terminaron con eso como si no hubiese ocurrido nada, siendo que Taehyung lo miró sospechosamente y continuó con su mano sobre sus hombros. De todos modos, pueden ver la forma en la que Jungkook no paró de ver a Taehyung cuando estaba hablando. No solo era el hecho de que parecía demasiado interesado en ello, sino que además, sus ojos parecían pasar de sus ojos a su boca y repetía la misma acción una y otra vez, hasta que era imposible negarlo. Puedes notar cómo sus ojos observan notablemente la boca de Taehyung antes de moverse hacia su mirada, demasiado fascinado con él. El 1 y 2 de junio de 2020, durante la filmación de In The Sub, episodio 7, Taehyung y Jungkook mostraron una cercanía sorprendente y una vibra increíblemente cómoda entre ellos, lo que resulta curioso si se toma en cuenta la idea de que eran amigos distantes que apenas se habían reunido la noche anterior, como la misma empresa sugería con sus títulos, pues su interacción no reflejaba la incomodidad o la falta de conexión que se esperaría en ese caso, lo que ponía en duda la narrativa de un distanciamiento entre los dos. Primero pasaron un buen rato juntos a atrapar la pelota hasta quedar agotados, exactamente como lo habían hecho el día anterior. Su energía y entusiasmo eran los mismos, lo que demostraba lo cómodos que se sentían juntos, sin rastro de la supuesta distancia que algunos mencionaban. Más tarde, mientras Hobi, Jungkook y Jin revisaban el pollo frito, Taehyung se despertó de una siesta y aún medio dormido se acercó sigilosamente a Jungkook, que estaba de espaldas. Sin dudarlo, apoyó su rostro en su hombro, luciendo cómodo y somnoliento, mientras observaba la escena con curiosidad. Incluso se aferró a Jungkook, quien en un momento mostró incomodidad, dejando en claro que no le molestaba la falta de espacio personal, a pesar de que las cámaras estaban grabando. Taehyung podría haberse quedado a un lado o haber abrazado a Jin o a Hobi, pero eligió ir directamente hacia Jungkook, desafiando sutilmente la imagen que la empresa intentaba proyectar. Mientras Jin y Jungkook juegan al Jenga, Jungkook apoya su rodilla entre las piernas de Taehyung. A pesar del contacto, Taehyung no muestra incomodidad ni se aparta, simplemente sigue concentrado en su celular como si fuera lo más natural del mundo. Por supuesto, Jungkook pudo sentarse en cualquier otro lugar, incluso pudo haberse hecho espacio a un lado de Jin, ya que ambos estaban jugando juntos, pero fue extrañamente más cómodo hacerlo sobre Taehyung. Jin y Hobi parecían estar demasiado acostumbrados a eso, no había nadie que se preguntara por qué Jungkook estaba en esa posición con Taehyung, e incluso parecían hablar como si nada estuviese ocurriendo, a pesar de que el comportamiento era realmente sorpresivo, pero puedes notar en primer plano cómo la mano de Jungkook flota casualmente en el aire, como si estuviera a punto de moverse o apoyarse en algún lugar. Por otro lado, durante la participación de BTS en la radio para MBC, Taehyung y Jungkook vuelven a buscar cercanía, rompiendo la formación del grupo para estar cerca del otro. Los chicos caminan hacia la pared y Taehyung se enfrenta directamente a Jungkook mientras espera que se una al grupo en el siguiente punto de la foto. Luego se acerca para guiarlo y traerlo más cerca. A medida que se acercan, ambos inclinan ligeramente la cabeza el uno hacia el otro, pero Jungkook parece hacerlo de forma intencionada, como si estuviera jugando. Ellos siguen igual de juntos, a diferencia de los demás chicos, quienes no se abrazan entre sí al estar en un ambiente serio en compañía de los entrevistadores. Taehyung no muestra signos de querer separarse del otro, por lo que cuando les indican que van a tomar una foto más, Jungkook se inclina tanto que llega a empujarlo ligeramente hacia atrás. Taehyung nota esto cuando se gira para ver qué está haciendo y se sonríe tímidamente, aun cuando Jungkook alza las cejas y se muestra bastante divertido. Taehyung continúa siendo lindo y tímido.
pues Taehyun y Jungkook han demostrado que su conexión va más allá de las restricciones de HYBE y la industria. Aunque las reglas limitan sus interacciones en público, han encontrado formas de desafiar esas normas con gestos, miradas y momentos inevitables de cercanía. Cada vez que rompen esas reglas, muestran que su vínculo es genuino y resistente a las expectativas externas, pues más allá de cómo se defina su relación, Taekook nos deja saber que su cercanía es auténtica y que siempre encontrarán la manera de permanecer juntos.